Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar. No hay nada más alto que tú. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Yeah, yeah. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no
Queridos hermanos de la Iglesia de Devoto, qué lindo volver a encontrarnos en esta noche para exaltar, para bendecir el nombre de nuestro Dios y para afirmarnos en Él. Dice la palabra de Dios, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Otra versión de este mismo texto dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. En estos tiempos se han profundizado muchas situaciones y circunstancias que movilizan nuestra vida, agregan inquietud, incertidumbre, no comprendemos muy bien los acontecimientos y nos preguntamos a qué o a quién acudir, a quién recurrimos, cómo encaramos, cómo resolvemos. Todos necesitamos fortaleza y todos necesitamos experimentar paz. Y en este día yo quisiera que nos desafiemos a esperar en Dios, a esperar en el Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 40 de la profecía y en el versículo 31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En nuestro andar diario, personal, familiar, en nuestras relaciones necesitamos afirmar que la presencia del Señor, yo quiero decirte, vos lo sabés, que la presencia del Señor es vital, porque Él es nuestro ayudador excelente. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos confirma que somos hijos de Dios. Cuando nosotros hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestro corazón, dice la palabra que somos salvos. Y quisiera que esta palabra que repito siempre sea una palabra que llega a tu corazón. Nuestra confianza, nuestra seguridad, aquel que es nuestra cobertura, ese es Dios, y por la obra del Espíritu Santo tenemos esa identidad como hijos y sabemos que nuestro Padre nos guarda. Él es nuestro ayudador excelente, su presencia es vital, su presencia es la que nos va a dar esperanza y seguridad de lo que viene por delante. En este texto que dice, que acabamos de leer, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se fatigarán. En los versículos que anteceden a este texto es Dios quien nos sostiene, dice la palabra, nos guarda, da aliento, orienta, Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan y los muchachos tropiezan y caen, pero cuando esperamos en el Señor tenemos otra perspectiva que viene de parte de Dios, que guía nuestras decisiones y afirma los pasos que tenemos que dar. Lo primero que quiero que pensemos un poquito es ¿por qué esperar en el Señor? Porque hay promesa de Dios para tu vida, hay promesa de Dios para tu casa, hay promesa de Dios para el corazón de cada uno de nosotros. En Isaías, en la misma profecía, en el capítulo 30, en los versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios, pero el Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor. El Señor aún espera que acudan a Él para poder demostrarles su amor. Cuando nosotros vamos a Dios, lo que encontramos es amor, porque Dios nos ama. Recordá siempre que el carácter de Dios, la esencia de Dios es amor, y es ese amor el que Él quiere cada día demostrar hacia tu vida, hacia mi vida. Y sigue diciendo este texto de la palabra de Dios, Él los conquistará para. Siempre en el pensamiento y en el corazón de Dios hay un para, y ese para es para enriquecer tu vida, es para sostener tu corazón, y en este caso dice, Él los conquistará
para bendecirlos, tal como ha dicho, porque el Señor es fiel a su promesa. Bienaventurados son cuantos esperan confiados en la ayuda del Señor. El para de Dios, el propósito de Dios, la idea de Dios nos sostiene, porque es promesa de Dios que Él va a estar con nosotros siempre. Y la disposición de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios no es intermitente. Por eso dice también allí en Lamentaciones que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esperar en Dios afirma nuestra esperanza. Y si te preguntaras, si yo me preguntara en este día, ¿en quién espero? ¿En quién esperás? Parece una pregunta fuera de lugar. Sin embargo, al examinar cuáles son nuestras intenciones, a qué apelamos, somos conscientes que en oportunidades Dios no tiene lugar y nos queda como último recurso. Por eso el profeta dice, pero el Señor aún espera que acudan a Él. ¿Para qué? Para bendecirlos. ¿Para qué? Para afirmarlos, porque el Señor es fiel a su promesa. Cuando nosotros buscamos el corazón del Señor, nos refuerza y nos abre al para qué de Dios. En Él las promesas, en Dios las promesas son sí y amén, y podemos esperar confiados. Él es nuestro pronto auxilio en todo tiempo. Promesa de Dios. En segundo lugar, la esperanza de Dios es firme porque su promesa es segura y es verdadera. Y dice en Romanos en el capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios te da de su Espíritu, el Espíritu Santo obra en tu vida, el Espíritu Santo quiere ocupar todo tu corazón para que estas promesas que vienen de parte de Dios las tengas como firmes, como seguras, como esa esperanza que nos da la convicción y la seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Siempre la palabra nos ayuda a pensar en el propósito de Dios para la vida de cada uno de los que somos sus hijos. Y la esperanza tiene mucho que ver en quién la depositamos. A veces pensamos en nuestros recursos, a veces pensamos en nuestra capacidad, a veces pensamos en lo que otro puede hacer en favor nuestro y todo eso está bien. Pero es muy importante ver en quién depositamos la esperanza. Esperar en Dios nos afirma porque trae a nuestra vida expectativas sanas, buenas, razonables, prudentes, que nos van a hacer crecer. En la vida hay momentos buenos y hay tiempos de aflicción. Y lo que sostiene siempre a los hijos de Dios es que en Dios podemos esperar. Sobran ejemplos en la palabra del obrar de Dios, confirmando que lo que Él dice para tu vida, para mi vida, es verdad. Y cuando nosotros las aguardamos y en Él podemos estar absolutamente confiados. Hay esperanza verdadera. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y quiere bendecirnos. En tercer lugar, Dios escucha el clamor de sus hijos. Hay un salmo que mueve nuestra vida, nuestro corazón. Este es un salmo de David, un salmo que él tiene que haber escrito y cantado después de salir de un tiempo de aflicción, de un tiempo duro, de un tiempo difícil, posiblemente incluso consecuencia o producto del pecado, de aquello que lo había separado de Dios. Y él en el Salmo 40 entona este canto, es una canción, es un canto de liberación, expresando el cuidado y la bondad de Dios. Y dice en el versículo 1
Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Otra versión dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Dios pone su atención, su mirada en tu vida, en tu persona, y cuando nosotros lo hacemos de esta manera, allí encontramos la certeza de que Dios está cuidando nuestra vida. Todos necesitamos esperar en Dios, porque cuando nosotros dejamos de hacerlo, nuestra fe decae, perdemos la proyección, el camino se acorta, las decisiones no son las adecuadas, se cambia el rumbo en la dirección que no es oportuna, que no es buena. Y la esperanza es esencial en la vida de las personas, porque cuando se une a la fe nos asegura, nos confirma el obrar de Dios, y que ese obrar de Dios nos va a acompañar, nos va a sostener, nos va a fortalecer y nos va a desafiar a las cosas nuevas que Él tiene preparadas para tu vida y para la vida de tu casa, de tu familia. El salmista podía decir que Dios inclinó su oído para escuchar, y Dios inclina su oído para escuchar tu clamor, nuestro clamor, y nos ayuda. Y es allí cuando experimentamos que las promesas de Dios son renovadas, que las promesas de Dios en el Espíritu son poderosas, que las promesas de Dios son seguras, que la promesa de Dios nos hace ver que el obrar de Dios es a nuestro favor. Hay un relato en la palabra de Dios en la vida del Señor Jesús, cuando Él está pasando por una ciudad, y dice en Lucas, en el capítulo 18, versículo 38, que entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un grito de fe, un grito en medio de la desesperación, pero un grito de esperanza. Este es el grito que pronunció Bartimeo. Hemos leído una y muchas veces esta historia, y dice que él comenzó a dar voces, así como lo había hecho el salmista, como leíamos recién. La falta de visión de Bartimeo había agudizado su oído, y escuchó que ese día algo diferente acontecía, y él reclamó saber de qué se trataba. Y algunos que querían que ya dejara de hablar y de gritar, le dijeron que pasaba, así es el relato de la palabra, dice que pasaba Jesús Nazareno. Y esto fue suficiente para Bartimeo, y él comenzó a gritar más y clamó más cuando algunos querían impedírselo. Entendió que teniendo tan cerca al Señor, el Señor era su esperanza. El Señor es tu esperanza. El Señor para tu situación de salud, de quebranto de salud física, emocional, de relaciones, de circunstancias, de trabajo, de cosas de economía que no podemos a veces resolver. Nuestro clamor tiene que ir a la presencia de Dios. Yo no sé cuánto conocía Bartimeo de Jesús, pero sí supo que pasaba el Hijo de David, y advirtió que en esa persona, en la persona de Jesús, estaba lo que él necesitaba. En cuarto lugar, Dios responde porque nos ama y es fiel. Dios siempre está cerca, frente a nuestra realidad, a nuestro problema. Reconocer que nuestra salud es Jesús y que Él es vital para todo tiempo.
David dice en esa palabra que leemos en el capítulo 40, en el Salmo 40, en el versículo 1, puse en el Señor toda mi esperanza. Toda nuestra esperanza la tenemos que poner en el Señor. Toda nuestra búsqueda tenemos que ponerla en Dios. Bartimeo dice que había comenzado a clamar y a gritar y gritaba más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren lo que ocurre, lo mismo que ocurrió con el salmista. El salmista dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Dios escucha tu voz, Dios escucha tu clamor. Y en el caso de Bartimeo, en ese relato que estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, Jesús se detiene, pone su mirada y atención en el hombre que clamaba, pide que se acerque, le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Cuando dependemos de Dios, buscándolo en todo tiempo y respondiendo a su corazón, Jesús obra de múltiples maneras para que nosotros podamos encontrar salud, fortaleza y paz. Bartimeo tuvo respuesta. Jesús es la respuesta excelente de Dios. Dios se inclina y escucha nuestra voz. Y es hermoso observar cómo actúa Dios cuando acudimos a Él, y lo hacemos con la seguridad de que Dios está pronto a levantarnos, como leíamos allí también en la profecía de Isaías. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere mostrarnos su amor. Él es el que nos va a acompañar y nos va a ayudar en todo tiempo. En Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, allí Jesús llega por primera vez al templo, a la sinagoga, al templo, al lugar público donde se reunía la gente, y dice que le entregaron el libro del profeta Isaías, y dice en el capítulo 4 que lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Cuando el amor proviene de Dios, sabes que es un amor sano, es un amor profundo, es un amor auténtico, y ahí su favor, su liberación, la poderosa gracia de Dios viene sobre nuestra vida. Él vino para anunciar buenas nuevas a los pobres, y después es el mismo Jesús el que va a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él vino a proclamar libertad a los cautivos, y encontramos cantidad de testimonios en la palabra de hombres que alcanzaron libertad por la obra de Cristo. Cuando nosotros confesamos a Jesús como el Señor de nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados, y ahí Cristo y solo Cristo trae libertad a nuestro corazón. Cuando ponemos nuestro corazón en la presencia de Dios, somos liberados de aquel que vino para matar, para hurtar, para destruir, y podemos ver el favor del Señor para nosotros, para tu vida, para mi vida. El amor de Dios es liberador. El amor de Dios es gracia, favor inmerecido hacia la vida de cada uno de aquellos que lo confesamos como el Señor de nuestro corazón. En quinto lugar, Dios te pone en lugar seguro. Dice en el versículo 2 de este Salmo 40: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. ¿Cuánto necesitamos
de estar parados sobre la roca, de estar plantados en terreno firme. Hoy hay tantas cosas, la economía tiembla, la salud tiembla, las relaciones se quiebran, los momentos de incertidumbre crecen. Hoy hay números, hay estadísticas que hablan de un altísimo porcentaje de personas que están siendo afectadas con todo esto que ocurre, no necesariamente con el coronavirus, sino con las consecuencias que esto produce, que esto provoca. Y nosotros tenemos en Dios nuestro refugio. Él nos pone en lugar seguro, nos saca de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano, y pone nuestro pie sobre una roca. Y en este tiempo donde el panorama parece acortado, con esa incertidumbre de que hablamos, con carencia, con desajustes, con enfermedad, pensá que el Señor oye, escucha nuestro clamor y nos saca de lo que nos parece terminal. La muerte es terminal, pero la palabra dice que Dios obra un milagro en tu vida, en mi vida, y nos levanta de la muerte y nos trae a vida en Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios ahora nos da la vida, y nos da la vida completa. Y no solo nos levanta, porque su gracia, su amor, pone nuestros pies sobre un terreno firme. Muchas veces la angustia, la depresión nos quitan hasta el aliento para levantar nuestra voz. Y esta palabra nos ayuda a saber que en Dios podemos expresarle lo que hay en nuestro corazón. Dichoso, dice el versículo 4 de este Salmo 40, dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. La palabra es clara, nuestra mirada, nuestro recurso. Por eso cuando dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es porque nos conviene poner nuestra vista, nuestra mirada en el Señor. Bartimeo tuvo bien claro a quién debía clamar. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Dios, es allí cuando vemos respuesta. Tenemos que pensar en salir de las cosas que no convienen, en las cosas que no nos ayudan para vivir la plenitud de Dios, porque eso nos va a sostener, nos va a acompañar. Dice la palabra de Dios, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Nuestra confianza es Dios, y en Él y solamente en Él nos podemos sustentar. No hay otra cosa, no hay otra filosofía humana o a quién acudir o vaya a saber con qué recursos. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Todas aquellas cosas que escuchamos, a las que muchas veces nosotros que ponemos nuestro oído, son filosofías huecas, son disparates elocuentes. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestra seguridad en Dios, porque Dios nos pone siempre en lugar seguro. Y en sexto lugar, quiero decirte que hay más de parte de Dios. Si esperás en Dios, si levantás tu clamor al Señor, vas a entender y vas a escuchar que Él se va a inclinar hacia tu vida, va a escuchar tu clamor, te va a sacar de la fosa
de la muerte, del problema, de la situación, va a poner tus pies sobre la roca, te va a plantar en terreno firme, va a poner un cántico nuevo en tus labios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dios escucha y Dios responde porque nos ama y porque es fiel, poniéndonos en lugar seguro. Pero hay más de parte de Dios. Dios tiene un diseño divino. Dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza de Dios es experimentar el amor de Dios que nos hace libre ahora y por siempre, que nos da identidad como sus hijos para que podamos ser sostenidos. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un proyecto de parte de Dios para tu vida. Por eso hay más de parte de Dios para tu corazón. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, fueron dejadas de lado y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo siempre nuevo, hay algo siempre fresco, hay algo siempre poderoso de parte de Dios. El Señor tiene esas mayores riquezas, tiene propósitos de bien, nos lleva a esos lugares para que nuestra persona, nuestra familia, nuestra casa, nuestras relaciones, veamos la amorosa mano de Dios. En Isaías, en el capítulo 25, versículo 1, dice, oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas, las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Es el Espíritu Santo de Dios el que renueva nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, quien nos guía al corazón de Dios. Es la voz del Espíritu Santo la que debemos escuchar porque nos desarrolla en nuestra vida espiritual y alcanzamos entendimiento. Hay más de parte de Dios. Él es nuestra esperanza. Todo tiempo, toda situación, conflicto, angustia, todo es superado cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. El salmista iba a decir en el versículo 5 de este Salmo 40, muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Dios quiere hacerlo en tu vida. Dios quiere hacerlo en tu corazón. Sabe que hay promesa de Dios para tu vida. Sabe que la esperanza de Dios es firme. Sabe que Dios escucha el clamor de los que somos sus hijos. Sabe que Dios responde porque nos ama, te ama y es fiel. Sabe que Dios te pone en lugar seguro, en terreno firme, y sabe que hay más de parte de Dios para tu vida, para tu corazón. Es otro profeta, en este caso Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 7, dice, en cuanto a mí, él había tomado una decisión. Es la misma decisión que te pido que en este día vos puedas tomar. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Con seguridad mi Dios me oirá. Acostumbramos decir muchas veces los que tenemos oportunidad de predicar, bueno, no sé lo que hay en tu corazón, no sé lo que podés estar pensando ahora, pero sí, Dios tiene una palabra para vos. No sé cuál es tu tiempo, cómo estás vos de manera personal, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con tus otras relaciones, con tu trabajo. Pero hay algo que quiero que en este día nosotros podamos reafirmar y asegurar. Hay más de parte de Dios.
Y en cuanto a mí, dice el profeta, busco la ayuda del Señor. Busca la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve. Esperá que Dios está en cuidado de todos y cada una de las cosas que están ocurriendo en tu vida. Y si es un tiempo de quebranto, es un tiempo de tensión, sabe que Dios te va a sostener, que Dios te va a fortalecer, que Dios te va a ayudar, que el Espíritu Santo de Dios va a venir a fortalecerte, que el Espíritu Santo de Dios va a cuidar de tu vida, de tu corazón. Tené la certeza, tené la confianza de que Dios va a oír. El Miqueas lo decía, y con seguridad mi Dios me oirá. Cuando Jesús salió de ese tiempo de tentación, al principio, antes de comenzar el ministerio, a presentar lo que Dios venía a hacer a través de la persona de Jesús, y está allí en el desierto, dice que cuando regresó a Galilea, regresó en el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que sostenernos en el poder del Espíritu. Por eso cada día clama a Dios para ser lleno del Espíritu Santo de Dios y para que busquemos la ayuda que viene del Señor, porque en Él espero que me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Oramos en esta mañana, oramos en este día, oramos en esta noche, oramos en este domingo para que el favor y el cuidado de Dios estén sobre nosotros. Padre, en este día queremos presentarte nuestra vida, presentarte nuestro corazón. En algunos hay inquietud, en algunos hay incertidumbre, temores. Padre, pero tu palabra nos ayuda a pensar que vos sos un Dios poderoso, sos un Dios que centralmente nos ama, porque tu carácter es amor. Padre, y queremos clamar para presentarte nuestra vida. Y aun cuando no podamos decir muchas cosas, muchas palabras, saber que vos inclinás tu oído y escuchás nuestro clamor. Padre, ayúdanos a esperar en vos, ayúdanos a poner nuestra esperanza en vos, a poner nuestra mirada en vos y a saber que tus promesas son fieles, son verdaderas, que vos vas a estar con nosotros, que vos nos vas a responder, que vos nos vas a sacar del pozo, que vos nos vas a poner sobre roca fuerte, sobre terreno firme. Padre, que vos vas a responder en el día de la angustia y nos vas a levantar. Padre, sabemos que nuestro socorro viene de parte tuya. Por eso, Padre, en este día ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en vos. Padre, yo quiero pedirte que bendigas la vida de mi hermano y de mi hermana. Padre, que bendigas cada casa, cada hogar, cada familia. Padre, oramos por sanidad física, oramos por sanidad de las emociones. Padre, oramos por sanidad, Señor, de aquellas cosas que se rompieron, que se dañaron. Padre, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, oramos para que vos escuches el clamor de mi hermano, de mi hermana. Padre, y en este día vos puedas hacer esa obra de favor, de inclinar tu oído, Padre, y traer salud, traer, Señor, gracia sobre cada vida, sobre cada corazón. Padre, gracias porque, como leíamos también en tu palabra, siempre tu para qué es para bendecirnos. Gracias, Señor, porque esta palabra nos ayuda. Gracias porque podemos poner nuestra atención en vos y saber que vos nos vas a sostener, nos vas a acompañar y nos vas a cuidar. Y gracias, Padre, porque hay más de parte tuya para los que somos tus hijos. Padre, en esta mañana, en este día, en este domingo, Padre, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos muchas gracias. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios te bendiga, iglesia. En medio de la tempestad, oh, celebrando tu bondad, en dudas y en felicidad, yo confiaré en ti. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiará, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido fiel, mi refugio y salvador. Tú has sido fiel, mi escudo y protector, Dios de gracia y consolación, eres tú, Jesús. Si hay sombras en el caminar, o cuando tu luz guiada, oh, en mucho o en adversidad, yo confiaré en ti, pues tú has sido y
Entérate de todo lo que está pasando en el ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Los jueves, sábados y domingos a las 20 horas, te invitamos a ver desde nuestro canal de YouTube todas nuestras reuniones online. ¿Dónde nos encontrás? En Un Lugar Devoto. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. En Instagram en @unlugardevoto. Sumate y sé parte de Mi Iglesia, Mi Casa. Ministerio Un Lugar para el Encuentro con Jesús. Un lugar, tu lugar.